muchas gracias por asistir tan temprano, un buen grupo de gente, temíamos de que no fueran tantos. Bueno, primeramente quería presentar a los compañeros panelistas. A mi lado, Orlando Huk, productor agropecuario, como profesional veterinario, también consultor de otros grupos de productores en zona de isla, y en los últimos años, 10, 12 años en INTA, compañero como profesional de INTA. Después al lado está Rubén Quintana, investigador superior del CONICET, investigador de la Universidad Nacional de San Martín, de la Fundación Humedales, y finalmente Valeria Sfara, también investigadora del CONICET. No sé si estás en la Universidad de San Martín también. Perfecto. Bueno, la idea un poco de este foro, de este trabajo con ustedes, como dice ahí en el título, iniciativas y experiencias de mejores prácticas productivas en humedales. Como ven, por la composición de los panelistas, ven que está la mirada, la óptica desde la producción, con Orlando, con toda la experiencia en el terreno, en estos ambientes difíciles para hacer ganadería, de los humedales, pero también otro sector desde la investigación, tanto del CONICET como del INTA, aportando información y tecnología para ese temita de las mejores prácticas productivas. Un poco Orlando se va a dedicar a hablar un poco de su experiencia con grupos de productores, y tanto en los sistemas de cría como de invernada. Va a hablar algo vas a mencionar algo, Orlando, de calidad de carne, por lo menos muy sintéticamente. Y los demás, más relacionados a la parte de investigación, bueno, vamos a mencionar qué aportes podemos hacer para esas mejores prácticas de información y de tecnología. Una forma de analizar o ver este taller es, pensamos en una lógica de que hay determinados tipos de humedales con ambientes, no todos, pero algunos de los ambientes mejores de pastizales, que con las buenas prácticas los podemos cuidar y hacer producir más. Estas buenas prácticas aportamos un poco todo, desde la producción, desde la investigación. Muchos de ustedes que a lo mejor están en otro quehacer, en otra actividad, que también pueden aportar. Es un disparador, no son conferencias, son una serie de temas que aportan a las mejores prácticas, pero necesitamos su intervención luego, haciendo consultas, haciendo preguntas, pero haciendo intervenciones también, aportando a este tema. Bueno, abordando la primera presentación sintética desde la investigación, podemos titularla como la investigación aplicada a las mejores prácticas ganaderas. Hemos trabajado mucho en el INTA sobre estos temas. Y estos aportes vienen de generar información de base, de los pastizales, del comportamiento animal, de ensayos que generan información y tecnología, pero principalmente, y siempre lo remarcamos, que buena parte de la información que manejamos resulta de la interacción con los productores. Sobre todo en estos ambientes que son de difícil acceso, que no siempre podemos hacer los ensayos con el control y la precisión que necesitamos, es
Es vital ese intercambio que tenemos, en mi caso más de 30 años, de interacción con los productores, no me canso de mencionarlos. Entonces, bueno, lo que podemos aportar es una serie de propuestas de conocimiento y tecnología para esas mejores prácticas, para mejorar la ganadería y que sea sustentable. Según nuestros trabajos, en mi caso principalmente en el tema de la investigación de manejo de pastizales, los ensayos dan cuenta de que es posible, o sea, no solamente es la frase hecha de que es posible una ganadería mejorada y sustentable. Los resultados que tenemos lo demuestran, que es posible mejorar la productividad animal mejorando o al menos conservando el ambiente. Luego vamos a ver un ejemplo de un ensayo que entre tantos ensayos también demuestra este tema, que es posible la mejora de la productividad animal, tan necesaria para los ganaderos, pero en ese caso con mejora de la diversidad de especies forrajeras y, en definitiva, una mejora del ambiente. Para estas buenas prácticas y dentro de las propuestas siempre ponemos mucho énfasis en el manejo del pastoreo. El pastoreo en ecología mencionamos que es un disturbio. Esta palabrita técnica la usamos mucho. El pastoreo tiene una muy fuerte influencia, el manejo del pastoreo de los herbívoros sobre los ecosistemas y principalmente sobre estos ecosistemas de humedales. Por lo tanto, hay una fuerte propuesta de controlarlo. Con el pastoreo podemos hacer grandes cosas en el sentido de la conservación del ambiente como en el sentido de la productividad, pero también podemos hacer lo contrario. Es quizás de las actividades ganaderas que, si no se hace bien, ponen más en riesgo el ecosistema. También en los últimos años, y vamos a hablar con Valeria un poco de ese tema, también estamos muy atentos a los estudios de contaminación, tanto de los desechos del propio animal como de las drogas veterinarias que también pueden ser un riesgo para el ecosistema. Pero volviendo al pastoreo, proponemos que se haga considerando las características de los pastizales, y en eso tenemos bastante información. Siempre falta mucho más información, sobre todo en estos ambientes difíciles de manejar. Dentro del manejo del pastoreo, bueno, hemos trabajado en características. Cuando hablo de características de los pastizales me refiero a trabajos más de base, además de la tecnología de manejo. Una fuerte recomendación de manejar cargas animales moderadas, que no atenten contra el ecosistema. Podemos dar después en el taller, si les interesa, podemos dar algunos ejemplos. Moderadas y ajustadas a la productividad, que es muy cambiante dentro y entre años. Y otro temita que hemos trabajado muchísimo en el INTA Reconquista, los sistemas de pastoreo rotativo, algún tipo de sistema rotacional, o sea, o extensivo, no tan intensivo, o hasta algunos productores buscan sistemas de pastoreo rotativo muy intensivo. Es un tema que tenemos mucha información y hemos llegado a generar alguna tecnología que se está probando en algunos campos de productores, y básicamente es una muy buena herramienta para manejar ese equilibrio que necesitamos tener entre el aprovechamiento tan necesario para mejorar la productividad y la conservación del ambiente. Y por último, por supuesto hay más temas, pero me parece que estos son los principales. Y por último, una propuesta de utilizar técnicas alternativas al fuego. Nosotros trabajamos mucho en una técnica
bueno, en los bajos semivernales trabajamos varios años en una técnica de manejo del agua superficial con fines de abrir pajonal, reemplazando el fuego y mejorando el pastizal. Y en los últimos 15, 20 años trabajamos mucho buscando una técnica que combine el corte, o sea, el efecto mecánico, una técnica, corte con desmalezadora o rolado, combinándolo con el pastoreo. Y justamente un ensayo de larga duración de unos 11 años buscando esta tecnología es la que después en la última parte de esta presentación les voy a mostrar algunas imágenes y algunos de sus principales resultados. Bueno, llegando un poco a una síntesis, aplicando algunas de estas cuantas recomendaciones y detallando un poco más y aterrizando un poco más la información al terreno, podemos hablar a manera de ejemplo de qué podemos hacer en cuanto a manejo de cada uno de los principales ambientes de pastizales, ambientes donde hay ganadería, que son utilizadas en ganadería, en este caso en la zona del Jaucán-Gas, pero esto es extrapolable a toda la zona de islas y plano de inundación del río Paraná. La idea no es explicar cada una de estas frases porque sería muy largo, podemos retomar esto en algún momento. Pero, por ejemplo, ahí hay tres columnas, pastizales, características, base de manejo. Pongo tres. Esto lo pueden encontrar en el plan de manejo del sitio Ramsar que elaboramos en el marco del comité del sitio Ramsar. Por ejemplo, acá hay, la letra está muy chiquita, no creo que alcancen a ver. Pero bueno, en definitiva la idea es que tenemos los principales ambientes de pastizales, conocemos sus características y a partir de esas características hacemos recomendaciones de manejo. Algunos son importantes como los canutillares, que algo se mencionó ayer, por su alta calidad forrajera y sus posibilidades nutritivas para engordar animales, ¿no? Cualquier pastizal logra engordar animales. Son importantes por eso, pero también los pajonales, no por su calidad, sino porque hay mucho. Gran parte de la superficie de tus humedales está cubierta por pajonales. Y finalmente, otro ejemplo son los pastizales del bosque insular, que acá la superficie no es muy alta, pero son muy importantes como refugio, no solo para las vacas, sino para la vida silvestre. Gran parte de la proporción de la biodiversidad necesita de estos ambientes. Y pasando a la última parte de esta presentación, unas pocas imágenes y una mención de un ensayo que busca una tecnología alternativa al fuego, en este caso usando un efecto mecánico y le llamamos técnica del corte y el pastoreo rotativo, o técnica que combina el corte con el pastoreo rotativo. Estos son dos, tanto el corte del pajonal como el pastoreo, como les decía, son dos disturbios, y dos disturbios muy fuertes, pero distintos. Y bueno, habría que hablar bastante de por qué son distintos. Y necesitamos combinarlo porque la hipótesis de este ensayo es no solo el efecto del corte que es más conocido, sino que la hipótesis de este trabajo que duró 11 años, son distintas hipótesis, pero la general es que si logramos combinar el efecto del pastoreo con el efecto del corte, los resultados son superadores en cuanto a productividad y en cuanto a mejoramiento del pajonal. Y la idea es, además de mostrar algunas imágenes, mostrar algunos resultados. Este trabajo está hecho en pajonales típicos del plano, pajonales inundables, del plan de inundación del río Paraná. Hay una imagen del ensayo que compara dos tratamientos,
cortado con desmalezadora, también se puede hacer con rolado, que hacen varios productores también, con pastoreo rotativo, y a la izquierda, ese pajonal entero, es el tratamiento no cortado. Además, hay 2 repeticiones, por lo tanto son 4 potreros. Las repeticiones son para darle más fortaleza y precisión a la prueba. Bueno, es un esquema de lo que pretendemos hacer, es buscar que también llevaría cierto tiempo explicar los distintos pasos de la técnica, pero en definitiva es un típico pajonal de estos humedales, que solo el 10% puede ser aprovechado por el animal, combinando los sucesivos cortes con el manejo de pastoreo, llegar a un pajonal mejorado en su intermata, donde habitan especies de más calidad, que puede ser utilizado hasta el 90%. Bueno, para ir terminando, esta es una imagen para que entiendan mejor el gráfico que viene. En estos ensayos se hacen distintas evaluaciones para comparar estos tratamientos, evaluaciones de parámetros mediciones en el pastizal y en los animales. Una de las mediciones en el pastizal es cómo evoluciona la composición botánica de la intermata, que es uno de los objetivos de esta técnica, mejorar la cantidad de especies de intermata, la diversidad florística. Y resumiendo la alta cantidad de información que tenemos en esto, sintetizándolo, te podemos mostrar este gráfico, que lo que me interesa es, las líneas amarillas es la cobertura aérea del pajonal, y lo que me interesa es que vean las diferencias en cuanto a las líneas verdes, que la cortada es el tratamiento cortado y la entera es el testigo, y fíjense cómo la cobertura aérea de las principales forrajeras de la intermata, las que nos dan mayor poder de producción, incluso son especies consumidas por la fauna. De entrada del primer año hay una mejora, y pocos años después la cobertura aérea del tratamiento cortado es 4 veces mayor que el tratamiento sin cortar. Otra vista del ensayo, del tratamiento cortado, y aprovecho esta imagen para mencionarles. Cuando medimos la cantidad de forraje disponible en distintas épocas del año, si promediamos todas las fechas de corte dentro de cada año y de los 11 años, nos da 3-1 la cantidad de forraje disponible de un tratamiento con respecto al otro. Este es otro ensayo con la misma tecnología, con un mejor pajonal. Y sí, ahora y bueno, me estaba olvidando la producción animal. La producción animal también hay muchas aclaraciones que hacer, pero está entre 3 y 4-1 la ventaja del tratamiento cortado versus no cortado. Y finalmente, una imagen que me interesa que vean. Esta es una foto tomada entre marzo y mayo del año 2009. ¿Se acuerdan los que son de la zona lo que pasó en cuanto a las precipitaciones entre el 2008 y el 2009? La fortaleza de estos pajonales, que en plena sequía, esta foto está tomada con un año de sequía. En la zona había mortandad hacienda. Esos animales ganaron 100 kilos entre octubre del 2008 y fines de mayo del 2009. El pajonal, si lo cortamos o lo quemamos, en plena sequía rebrota, y ese rebrote tiene calidad. Esos animales de una de las repeticiones ganaron 100 kilos. Hablando de sustentabilidad, hablando de cómo estamos ante el cambio climático, buscamos tecnología como para afrontar esa situación. Bueno, fue medio rápido, cualquier cosa que seguramente quedó sin entenderse me preguntan, y se me fue un poco el tiempo, y le pasaría la palabra a Orlando Hug. Bueno, haciendo un poquito de historia, la verdad que hablar en ganadería o de sistemas productivos en este poco tiempo es, como dice el amigo Luis, lo vamos a hacer a manera de disparador para trabajarlo después.
La ganadería acá en estos sistemas humedales o las islas, como las conocemos en nuestra zona, ha comenzado prácticamente con la llegada misma de los colonos a la zona. Tenemos algún relevamiento y algún archivo histórico por ahí cuando en los primeros censos ya nombraban qué productores y qué cantidad de animales tenían en esta zona, cuando todavía eran prácticamente todos campos fiscales. Aprovechar la bonanza, por decir así, del pastizal y de la buena calidad del agua. El productor, cuando vino a esta zona, también aprovechaba la bonanza de las tierras de la zona. Y, por supuesto, haciendo un sistema productivo acorde. Esa foto que ustedes están viendo ahí, unos corrales de hace unos cuantos años atrás, cuando comienza la vacunación obligatoria de aftosa, allá a principios de los 90, de 1990, empezamos a recorrer las islas y a ver en qué situación estaba la ganadería y cómo poder empezar a hacer un buen y eficaz tratamiento sanitario. Y nos encontrábamos con corrales de esta índole. Lógicamente, imposible trabajar ahí. Pero fíjense el ancho de las vacas y la calidad que tenían. Es decir, nos está mostrando la calidad del pasto. Luego viene un periodo que lo vamos a llamar como la demanda de tecnología, porque lógicamente, en principio, la ganadería se hacía sin un orden, como se hacía en la parte alta, por la dificultad y el riesgo que significa estar trabajando en estas islas. Dificultad, primero, para poder realizar, mantener una buena infraestructura de trabajo. Y en segundo lugar, el tema de las crecientes constantes que cada vez que venían rompían toda esa infraestructura. Con el tiempo comienza a organizarse los productores, sobre todo con el tema del alambrado eléctrico, que aporta, digamos, una tecnología sencilla pero muy útil. Empezar a dividir el campo, empezar a potrerarlo, empezar a manejar más por categoría, porque el sistema de ganadería en esta zona era un sistema muy extensivo, aún sigue siendo, pero muy extractivo a su vez. Es decir, se cosechaban terneros, se cosechaban novillos, no había una planificación. A medida que fue avanzando el alambrado eléctrico primero, poder manejar una infraestructura, manejar a nivel con barcaza o lancha, canoa, lo que se podía hacer, se fue mejorando esta infraestructura de cría y fue pasando a ser realmente una ganadería más rentable, más productiva. Aprovechando, como les decía, esta bonanza que nos da la naturaleza aquí, se empezó a expandir la ganadería y haciendo un relevamiento hace unos años atrás que hicimos en INTA, uno puede pensar por allí, es más fácil manejar un novillo ante las dificultades o ante la adversidad climática que un ternero chico, pero sin embargo, la cría es el factor predominante hoy en las islas. Ya vamos a hablar un poquito de la recría y la invernada y los por qué. Haciendo un muy buen manejo del pastizal, recién lo decía Luis, se pueden obtener resultados muy buenos. Si miramos estadísticamente los números que nos dan SENASA, vamos a ver que estamos alrededor de un 50-51% de terneros logrados. Es bajo, pero justamente la adversidad del sistema de terrenos, de islas y demás, hace que el manejo todavía no esté bien ajustado. A pesar de que hemos hecho varios trabajos en el sector, estuvimos haciendo durante los últimos 5 años un seguimiento y un trabajo de acompañamiento en 3 sectores diferentes, en el norte, en Florencia,
acá al centro del departamento, en la zona de Las Garzas, y bien al sur y norte del departamento San Javier, entre Román y Alejandra, y pudimos ajustar ese tema con los productores de la carga y mejorar el resultado de terneros logrados. Cuando hablamos de ajustar cargas, no estamos hablando de una invasión al sistema del medio ambiente, sino es mejorar el manejo de la vaca, el manejo reproductivo. Y aprovechamos más el pastizal. Las dificultades, como recién les decía, estamos en un ambiente donde no tenemos camino, por lo tanto el traslado tanto del productor y su personal para hacer el trabajo como de materiales, insumos y demás se hace dificultoso. Al ser dificultoso tiene un costo mayor que en otra zona, pero sí a medida que fue transcurriendo el tiempo, esto se fue acomodando, vamos a usar ese término, para poder manejar sistemas de cría en las zonas de isla. Se dan casos de sistemas todavía muy extensivos, pero con poca tecnología y una tecnología amigable al medio ambiente, se pueden lograr buenos resultados. Ahí ponemos como amenaza. La amenaza siempre es los cambios constantes del río que hacen de que el productor en alguna etapa del año, a veces hasta 2 veces en el año, tenga que salir de su campo a buscar zonas más altas, lo que le quita en cierta manera una ganancia económica o pone en riesgo su balance económico del año. Pero también eso a través de los años fue demandado por los mismos productores a qué tecnologías podemos usar para balancear esas épocas del año. Así que hoy por hoy prácticamente todos los productores de islas, muy pocos y contados, no tienen una reserva en la parte alta, es decir, en el domo, saliendo de los bajos de inundación o el valle de inundación, como también lo llamamos, en la parte alta. Llámese en forma de rollo, fardos, silo, pastura o un campo directamente clausurado con el pastizal natural para poder hacer frente a estas etapas de contingencia. Otra cuestión que por ahí baja un tanto el rendimiento en el factor de cría es que estos campos tienen poco aportes de algunos minerales esenciales para el sistema reproductivo hormonal. Por ejemplo, fósforo, por ejemplo, selenio, por ejemplo, manganeso, cobre, que hay que aportarlos en forma artificial. Hay varias formas de darlo, no vamos a entrar a hacer un detalle, pero mejorando los aportes minerales en la vaca de cría se mejora sustancialmente los índices reproductivos. Cuando empezamos a hablar después del manejo de la recría y la invernada, acá podemos hablar de que hay 2 etapas también, historiando un poco la ganadería. En principio, les decía yo, se cosechaban novillos. ¿Por qué? El novillo estaba en la isla, se destetaba el ternero, estaba en la isla y cuando tenía el peso que el frigorífico, la industria marcaba, se traían los novillos. Pero era un animal pasado de edad, 4 a 5 años como mínimo, muy bajo en rendimiento de la canal de carne, nunca llegaban al 54-55% de rendimiento en carne, que es muy bajo, y lógicamente era un novillo que para que logre el engrasamiento, la terminación necesaria, teníamos que esperarlo a veces un año más.
A medida también que la demanda, el mismo productor comienza a demandar qué tecnología puedo aplicar para aprovechar mejor el pasto de las islas, se hicieron varios trabajos con productores, se hicieron seguimientos y sin salirnos de los manuales normales de la recría y la invernada, es decir, un destete, primer invierno que el novillito lo pase afuera, en campos altos, con buen pasto y si en lo posible comiendo algún tipo de suplemento, no hay pérdida de peso y en la primavera siguiente ese novillito ya pasa al sector de invernada de la isla y no hay pérdida de peso. El crecimiento es constante. Hemos medido en un par de campos hacer el seguimiento de ese novillo y tiene hasta la terminación una ganancia diaria entre 350 y 450 gramos diarios. Es decir, el campo nos está mostrando que con un buen manejo estamos logrando una muy buena invernada en la isla. Se termina un año y medio antes, es decir, un novillito de 2 años y medio a 3 está perfectamente terminado. No hace falta llegar a los 500, 550 kilos, con 460, 470, tiene una canal con un rendimiento entre 58 y 59%, que es lo óptimo para un tipo de novillo de exportación, de muy alta calidad, y acá es donde vamos a empezar a hablar de la calidad de la carne. No es lo mismo un animal terminado, forzado, en corral a grano, que un animal terminado a pasto. Esto está perfectamente medido, la calidad de la carne, la mejora sustancial que tiene la terminación a pasto. Un animal, por ejemplo, para faena, el frigorífico pide mínimo de grasa 2, y un novillo terminado a pasto con grasa 1 está en el óptimo de la presentación, está en su óptimo momento. Esto es, ¿para qué hacer más grasa si después la grasa hay que, cuando se hace el perfilado o el mejorado, el corte para envasar, hay que sacarla? Estamos perdiendo. Entonces directamente, grasa 1 va el corte tal cual sale de la canal. Tenemos ahí las ventajas, una carne de alta calidad, una carne no solo calidad en terminación, sino calidad nutritiva, que hoy lo están exigiendo los mercados. Como dicen los americanos, hay un mercado inteligente. ¿Cuál es? El consumidor. Consumidor que pide un alimento saludable, natural, un alimento que me permita a mí poder ofrecer en mi mesa familiar un alimento de alta calidad sin descuidar ni cantidad, ni vuelvo a repetir la calidad. Esto lo presentamos con grupos de productores en diversos centros de consumos no solo de Argentina, sino europeos, y fue un requerimiento, era un requerimiento y fue ampliamente aceptado. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié. El buen manejo de un humedal, el buen manejo de un sistema, de un medio ambiente, nos va a traer aparejado sin problema producir alta calidad de alimentos y que eso es lo que hoy podemos llamar el valor agregado que le vamos a dar a nuestra producción. Manejar bien el pastizal, manejar bien, puse la palabra vaca, pero es el sistema productivo, es un círculo virtuoso que lo estamos aprendiendo entre todos. Y los productores sobre todo porque saben que el pasto, el agua, es el bien que más hay que cuidar. Por lo tanto, hoy vemos, y con mucho agrado, cómo los productores se están capacitando cada vez más en mejorar sus sistemas productivos a través de un buen manejo del medio ambiente, del pasto,
del agua, cuidarlo, porque es su capital principal, y tener así un producto de alto valor agregado, considerado en los mercados mundiales, y que eso nos puede dar un amplio margen para trabajar y poder hacer sustentables nuestros sistemas. Muchas gracias por la atención y bueno, quedamos a la espera de las preguntas. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad que es un gusto estar de nuevo en el Foro Nacional de Humedales y agradecerle a Luis que nos haya permitido integrar esta mesa para contar un poco lo que estuvimos haciendo en un trabajo colaborativo entre productores ganaderos del Delta del Paraná, la Fundación Humedales, las universidades, el INTA y el CONICET. Lo que pretendemos en este proyecto es tratar de ver qué posibilidades hay de que se pueda hacer una ganadería ambientalmente sostenible que lleve a la posibilidad de la conservación de los humedales en el Delta del Paraná. Que como veo por lo que estuvo diciendo Luis previamente, tenemos una situación muy similar en lo que serían los humedales del Delta con los humedales de aquí de Jaucan y Gas. Bueno, entonces voy a contarles este trabajo que empieza en el 2010. Es un trabajo, como les digo, colaborativo, donde tomamos este territorio donde la ganadería es una de las actividades productivas más tradicionales. Tenemos ganadería en el Delta de hace 400 años y actualmente, bueno, en ese mapa pueden ver la cantidad de establecimientos ganaderos que hay en toda la región. Claramente, originalmente esta ganadería era una ganadería de islas que era estacional. Las vacas entraban en los periodos de aguas bajas y salían en las de aguas altas, pero en la actualidad esto ha cambiado muchísimo, un poco por lo que decía Alejandro ayer, ¿no? Que en los últimos años este desplazamiento que hubo de la ganadería de la zona central de Argentina por la sojización llevó a que áreas como los humedales fluviales sean receptoras de una carga mucho mayor de ganado que antiguamente. Y esto llevó también a cambios, ¿no? Del modelo productivo, donde se intentó llevar el modelo pampeano hacia zonas del Delta del Paraná. Esto nos llevó a poder zonificar la región en lo que llamamos zonas ganaderas, que tenían que ver con el perfil del productor, el tipo de actividad que hacían, la infraestructura que implementaban para el manejo del agua y etcétera, ¿no? Algunas otras características. Como ven, la región tiene una diversidad bastante importante de tipos distintos de ganaderías que se hacen a lo largo de todo el territorio. Bueno, esto, fíjense, en 1996 teníamos 160.000 cabezas en 17.500 kilómetros cuadrados y en la actualidad tenemos, bueno, ahora ha bajado un poco, pero hubo un pico en el 2007 donde se contabilizó formalmente 1,5 millones, pero aparentemente hubo incluso mayor cantidad de ganado. Si bien después hubo altibajos, en particular durante los periodos húmedos de inundaciones, lo que vemos es que hay una tendencia nuevamente de crecimiento y probablemente por los cambios en el mercado internacional de carnes, incluso en las políticas ganaderas de nuestro país, esto va a seguir aumentando en los años venideros. Como les decía, hubo un cambio muy importante en el modelo pampeano, que claramente lo que estaba produciendo era un cambio fundamental en la pérdida y degradación de humedales, con lo que llamamos un proceso de pampeanización, donde en muchos casos se produce una intensificación en ambientes naturales, pero en otros se hacen endicamientos. Y eso cambia la fisonomía del paisaje. Fíjense estas imágenes donde vemos en campos ganaderos del partido de San Fernando y de Campana, en Buenos Aires, cómo los diques transforman drásticamente un lugar que eran pajonales de cortadera, y hoy si yo tal vez no les diga que esto es en el Delta, parecería un paisaje muy pampeano.
y abajo se ve también otra zona canalizada donde vemos un cambio drástico en el paisaje, ¿no? Y bueno, ahí hay unas imágenes sobre los efectos que trae esta intensificación sobre la vegetación y los suelos. Claramente los diques, además de alterar el régimen hidrológico de los humedales, atenta contra la propia producción, porque así como decía Luis, que la ganadería de isla se basa en un forraje de alta calidad y cantidad, Carlos Rossi de la Universidad de Los Más de Zamora, por ejemplo, en el delta del Paraná, estimó que las especies nativas de los humedales tienen una calidad forrajera que es igual o mejor a la de la mejor pastura implantada. Claramente esas especies desaparecen en la medida que se hacen estos diques, porque dependen del régimen hidrológico del humedal. Pero además hay otros problemas, como en épocas de sequía, estrés hídrico dentro de los diques o ascenso de sales hacia la superficie, lo cual eso atenta contra justamente el potencial forrajero de estos humedales. Acá hay una imagen donde vemos cómo han sido los cambios de uso del suelo en el delta en los últimos años. Esto es la última actualización en 2018 que se hizo en la Fundación Humedales, lo hizo Priscila Minotti, y fíjense que el uso de diques para uso ganadero es el más abundante y bueno, los cambios que eso implica después. Por supuesto, hay diques que son usados para forestaciones, para usos urbanos, y usos mixtos, que son los famosos sistemas silvopastoriles que se están actualmente llevando a cabo. Esto no es homogéneo en toda la región, sino que se concentra particularmente en el Bajo Delta, en lo que se llama el núcleo forestal y el departamento de Islas del Ibicú y de Entre Ríos, y vemos ahí un incremento muy alto de indicamientos que está produciendo una serie de cambios en el paisaje que lleva a conflictos entre los propios productores, porque el productor que tiene dinero para hacer estos indicamientos lo puede hacer sin ningún problema, pero el vecino que no tiene esa capacidad económica tiene un campo que va a quedar, cuando vienen aguas altas, más tiempo inundado, por mucho más tiempo, y con un nivel de altura de las aguas mayor. Y claramente eso es inviable para estos productores. Se hacen sin planificación, sí. No hay ordenamiento, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros con este proyecto lo que pretendemos es tratar de sentar bases para ir hacia una ganadería que sea sostenible en humedales, básicamente pensando en que los humedales son importantes para los humanos, ya eso está muy hoy en día internalizado, ¿no? Que necesitamos mantener humedales en buen estado de conservación, y entonces hemos hecho algunos aportes como estos lineamientos que empezaron, fue la primera publicación cuando hablaba de las zonas ganaderas, que es del año 2014, pero dentro de lo que el programa Corredor Azul de la Fundación Humedales, hemos hecho trabajado en este componente ganadero que lo llamamos investigación y transferencia para una gestión ambientalmente sustentable de las actividades ganaderas en el delta del Paraná. Dentro de ese contexto hemos llegado, esto como les digo fue un trabajo conjunto con productores, trabajando en los últimos años en campos de 12 ganaderos del delta, donde conjuntamente fuimos coproduciendo este protocolo de mejores prácticas, que acá trajimos unos ejemplares para que le interese. Y bueno, ahí justamente lo que intentamos es tratar de abordar que había algunas cosas que decía Luis que tenían que ver con este protocolo, el manejo de la vegetación con las rotaciones, el tema de los suelos, de los recursos hídricos, de la fauna nativa, porque nos interesa también esta compatibilización con la fauna de humedales del delta, que tiene que ver con la sanidad y el bienestar animal y con la gestión, ¿no? Que ahora un poco va a hablar Valeria sobre el tema justamente de la gestión de residuos de fármacos, por ejemplo, que es un tema bastante complejo, y de otros residuos también. Hemos
hecho también publicaciones técnicas para los productores que tienen que ver con calidad de agua, con forrajeras, con el cambio climático, para ver un poco esta problemática de los pulsos de inundación y sequía y de eventos extremos cada vez más fuertes. Y todo esto, ¿qué pretendemos? Que esto termine en algo que pueda aportar a la conservación de los humedales, y lo que estamos ahora trabajando es en un sello para establecimientos que producen carne protegiendo el humedal. Sería un sello que no va a estar basado en características de la producción ganadera en sí, con el tema de la calidad de carne, por ejemplo, sino que tenga que ver con productores que están comprometidos en la conservación de los humedales. Así que bueno, esto es unas ideas disparadoras para después seguir hablando. La dejo a Valeria para que cuente un poco lo de los fármacos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rubén. Y bueno, también agradezco la posibilidad de estar en esta mesa para, bueno, compartir con Rubén un poco el trabajo que estamos haciendo, pero yo les voy a contar puntualmente algunas cuestiones relacionadas con los procesos de contaminación. Algo también lo anticipó Luis en el arranque de esta mesa. Y es un factor que ha aumentado la preocupación o la contaminación. Es un evento que ha empezado a cobrar importancia o a llamar la atención, sobre todo en los sectores académicos, y en particular en el proceso de la generación del sello. Tiene un rol bastante importante y es un aspecto que hasta el momento no estaba considerado en otros procesos de certificación. Pero bueno, nosotros consideramos que un aspecto importante a ser considerado en la sanidad de los campos es también que estén libres de contaminantes. El uso de agroquímicos y de fármacos veterinarios representan uno de las principales actividades relacionadas a la gestión de los campos que aportan o representan fuentes de contaminación. Pero yo les voy a contar brevemente en estos minutos que gentilmente me cedieron algunos avances sobre las investigaciones que nosotros estamos realizando en el grupo, específicamente en relación a los efectos de los antiparasitarios y en particular de la ivermectina, que es el compuesto activo más difundido y que se utiliza de manera muy extendida en la producción ganadera. Bueno, rápidamente. Ahí les puse un grafiquito de una vaca, ¿sí? De un animal. Los productores están súper familiarizados con esto, pero los fármacos que se utilizan con mayor frecuencia durante la cría son los antiparasitarios y los antibióticos, también algunos antiinflamatorios, y se aplican, tienen diferentes formas de aplicación. La forma más frecuente es inyectable, si estos fármacos se aplican por medio de inyecciones, pero también se pueden administrar de manera oral o aplicarse en forma tópica con formulaciones del tipo purón o caravana líquida, que es para los que no pertenecen al ambiente productivo, son esas formulaciones como las que colocamos para controlar las pulgas de nuestras mascotas, ¿sí? La pipeta. Bueno, estos compuestos pueden acceder al ambiente, ¿no? Y este también fue un punto que charlamos bastante con los productores, porque tal vez daría la sensación que el acceso al ser administrado en los animales es más restringido, ¿no? Uno intuitivamente por ahí entiende como que reviste mayor peligrosidad un agroquímico, un producto fitosanitario que se aplica directamente sobre el suelo, sobre los cultivos, pero tal vez pensando que esto se aplica sobre un animal, pareciera que por ahí el acceso al ambiente es más restringido o es menor. Sin embargo, acceden fácilmente los residuos de estos fármacos a través de las excreciones de los animales. Y en el caso de las formulaciones líquidas, bueno, por medio de procesos de lavado o la misma lluvia por ahí que moja a los animales arrastra residuos de estos compuestos que acceden al ambiente y representan o constituyen una fuente de contaminación. En el caso de la ivermectina es bastante preocupante su comportamiento ambiental porque tiene dos características que lo vuelven un contaminante peligroso en términos ambientales, que es su persistencia y su lipofilicidad. ¿Y qué significan estas dos cosas? La persistencia es que es un compuesto
que no se modifica fácilmente, ¿sí? No se transforma fácilmente químicamente y entonces permanece durante largos periodos en el ambiente con sus mismas características químicas. Y esto, al ser un compuesto que se utiliza de manera frecuente, hace que tienda a acumularse en los compartimentos ambientales. Además, como es un compuesto lipofílico, quiere decir que es afín por las grasas, tiende también a acumularse en los tejidos biológicos. Y hay evidencias en la bibliografía, sí, muchos trabajos alrededor del mundo se han realizado en las últimas décadas, pero también en Argentina de colegas de la UNICEN que detectaron, también del INALI, detectaron concentraciones medibles de ivermectina en tejidos de invertebrados acuáticos y de invertebrados del suelo y de peces. Bueno, una cosa muy importante que quiero contarles es que con respecto a los invertebrados del suelo, la ivermectina se excreta principalmente en las heces de los animales, en la bosta de la vaca y queda inalterada durante más de 120 días. Además de ser antiparasitario, también tiene un conocido efecto insecticida de amplio espectro. Y esto afecta de manera, puede causar efectos letales, ¿no? Causar la muerte, u otros efectos biológicos subletales, pero que pueden alterar el funcionamiento de las comunidades de coprófagos. Ustedes saben que las heces se degradan principalmente por la acción de una serie de invertebrados. La mayor parte de ellos son artrópodos e insectos que participan activamente en la fragmentación de las heces, de la bosta, y en los procesos de degradación e incorporación de la materia orgánica al suelo. Además de tener una implicancia directa sobre los procesos de los ciclos de materia orgánica y nutrientes en el suelo, también tiene una implicancia sobre la producción, porque la permanencia de la bosta durante tiempos prolongados en el campo también hace que los animales tengan un acceso más restringido, o sea, restringe las áreas de pastoreo porque los animales no pastorean en proximidad de las heces. Además de otros problemas que tienen que ver con la contaminación orgánica o la posibilidad de reinfestación con parásitos, ¿no? Bueno, los efectos insecticidas sobre los coprófagos afectan directamente estos procesos de transformación de las heces, siendo uno de las amenazas, digamos, para la producción, conjuntamente con algunos efectos indirectos que pueden tener sobre el rebrote de especies con valor forrajero, como contaba recién Rubén. Bueno, rápidamente, tengo algunos minutitos, les voy a mostrar algunos resultados de nuestras investigaciones. Una de mis tesistas está trabajando justamente en la identificación de las estructuras de las comunidades de coprófagos en 6 campos ganaderos de la localidad de Islas del Ibicuí, en la provincia de Entre Ríos, en el bajo delta del río Paraná. Y entre otras cosas, lo que identificó, mejor dicho, ahí en esos gráficos les muestro la cantidad de morfoespecies que ella pudo identificar en muestras tomadas de campos, donde los productores le habían referido si habían utilizado o no habían utilizado ivermectina en los 2 o 3 meses previos a la realización del estudio. Y lo que se pudo observar, hay una serie de morfoespecies que se identificaron y ahí les muestro en esos gráficos la composición de la comunidad. Y en el gráfico de la derecha de ustedes, ¿sí? Que son las muestras con ivermectina, se observa un número bastante importante de morfoespecies e individuos, pero se observa que hay 3 grupos taxonómicos, 3 morfoespecies que resultan dominantes con respecto a la distribución general. Mientras que en el otro gráfico, las muestras tomadas en heces sin ivermectina, la distribución de las morfoespecies es más equitativa, esa comunidad es más equitativa. Esto lo que muestra es que los efectos del fármaco alteran a la comunidad, transformándola en una comunidad
más inespecíficas, y las morfoespecies también que son dominantes, también son morfoespecies más generalistas de hábitat y con características diferentes a las específicas del área, ¿sí? Por otro lado, eso quiere decir que hay un efecto negativo de la ivermectina en la estructura de la comunidad. Hago un punto acá porque quiero mostrarles los otros resultados y no extenderme mucho en el tiempo, pero lo importante es que cuando hay una pérdida de especies o de taxones, esto puede alterar el funcionamiento normal de la comunidad y los beneficios aportados, en este caso en particular, en lo que tiene que ver con el ciclado de materia orgánica. Por otro lado, estamos realizando otro estudio sobre mecanismos y productos de transformación de ivermectina asociados a la presencia de microorganismos que nosotros obtenemos de efluentes de tambos de la provincia de Buenos Aires. Los efluentes, las muestras las tomamos en efluentes de establecimientos lecheros de producción orgánica de leche, por lo cual el productor no utiliza fármacos veterinarios. Y lo que vemos es, bueno, ahí hay tres curvas. La curva negra y la curva roja muestra la concentración de ivermectina, que arranca desde un máximo conocido en el tiempo cero, muestra cómo va decayendo en el tiempo, eso está en el eje de las X, y la curva roja y la curva negra son los procesos que ocurren en presencia del inóculo agregado, ¿sí?, de las muestras que tomamos de los establecimientos lecheros. Mientras que la tercera curva, la curva azul, son los procesos, es el decaimiento de la concentración de ivermectina en un sistema abiótico, ¿sí?, en ausencia de microorganismos. Lo que quiero mostrarles acá es que, bueno, la ivermectina tarda mucho en degradarse, pero la velocidad de degradación es mayor en presencia del inóculo, ¿sí?, sobre todo en condiciones aeróbicas, ¿sí?, que es la curva negra. Este gráfico lo que muestra son estudios de viabilidad celular, quiere decir cuán activos son los microorganismos que están en nuestras muestras, y rápidamente lo que les quiero mostrar es que las muestras en presencia de la actividad celular en presencia de ivermectina, que son las dos curvas roja y negra, muestran un decaimiento de la actividad celular de los microorganismos que después se estabiliza, y esos microorganismos después son los que participan o los que favorecen la degradación de la ivermectina. Este gráfico me pareció importante porque la presencia del fármaco genera como una selección también de los microorganismos, o sea, produce una transformación en la comunidad de los microorganismos, y entonces, bueno, terminan seleccionando especies que son, o grupos que son tolerantes al fármaco. Sin embargo, esos microorganismos que son seleccionados, de cualquier manera pueden, ya me pasé, ya termino, pueden aumentar la velocidad de degradación del fármaco. La última es muy importante, que son cuáles son los resultados, digamos, que tuvimos en términos de la interacción con los productores. Bueno, hay diferentes instancias de nuestras investigaciones en las que tenemos oportunidad de intercambiar esta información con los productores por medio de talleres o actividades de talleres específicos o diferentes actividades de divulgación, a través de el diálogo de los productores en cooperativas o en las mismas actividades de campo. Cuando nosotros vamos a hacer nuestras investigaciones, charlamos con los productores en el mismo campo y yo tuve la oportunidad de conversar con ellos sobre estas cuestiones asociadas a los efectos de fármacos. Y ellos se muestran muy interesados y muy informados, además de la información que adquieren por las charlas con nosotros mismos. Ellos también se muestran interesados en los efectos de los fármacos, principalmente en los efectos, les preocupan los efectos que producen sobre la biodiversidad en general, y el otro tema es la posible aparición de resistencia en parásitos intestinales y cómo se puede retrasar este efecto o cómo se puede sustituir. Charlando con ellos observamos que muchos productores empezaron a tomar diferentes acciones con respecto a los protocolos sanitarios a partir del manejo de la información proporcionada por nosotros o también adquirida por ellos en distintos medios. Y lo que vimos es que
muchos productores utilizan los fármacos a base de ivermectina con menor frecuencia. Ellos mismos nos dicen, nosotros ahora ya no aplicamos ivermectina, muchos sustituyen los fármacos por formulaciones que tienen otros principios activos. También hay algunos productores que realizan los tratamientos de los animales que solamente lo requieren, ¿sí? Tienen sectores alambrados o potreros separados en el campo donde pueden llevar a esos animales y realizar el tratamiento, de manera que no se disemine el fármaco por los residuos fármacos por todo el campo, la rotación de activos ya les dije, y muchos de ellos, los que tienen la posibilidad económica, realizan el diagnóstico previo de parásitos y tienen un valor umbral de positividad, y cuando ese valor se supera hacen el tratamiento de toda la hacienda. Pero todas estas son acciones muy positivas en términos de la reducción de los aportes de fármacos, no solamente al ambiente, sino también ayudan a retardar la aparición de posible resistencia en el mintos. Bueno, nada, muchas gracias, espero que les haya interesado.